¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública a través de Canal 24 Horas. Como siempre, nuestro espacio para analizar la contingencia nacional. Y hoy día, más que nunca, vamos a hablar acerca de catástrofes naturales, de problemas que está viviendo nuestro país, a propósito, obviamente, de este sistema frontal que está afectando desde la región de Atacama hasta la región de los lagos. Siempre pareciera que estamos un pasito por detrás de la prevención, de poder enfrentar este tipo de situaciones que muchas veces, como en este caso, dejan inundaciones, problemas de conectividad, problemas de personas albergadas. Siempre pareciéramos estar un poquito detrás de aquello. Por lo tanto, la pregunta viene de frente. ¿Estamos preparados? ¿Cuánto hemos avanzado desde, por ejemplo, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis? ¿Cuánto hemos avanzado en la prevención? ¿Existe una cultura de prevención en nuestro país? ¿Se ha avanzado algo respecto a aquello? La planificación, por ejemplo, urbana. ¿Qué pasa con aquello? ¿Hemos avanzado en lograr que nuestro país sea más sustentable desde el punto de vista de enfrentar catástrofes naturales? Bueno, todas esas preguntas las vamos a estar analizando durante esta jornada con los expertos en la materia. Por cierto, antes de aquello, comenzamos con titulares. Polémica hay por las inversiones del Partido Socialista. La colectividad reconoce error en determinadas inversiones. Descartaron beneficios personales para dirigentes o militantes. La Fiscalía Nacional Económica pidió al Ministerio de Salud modificar exigencias para que nuevos competidores puedan ingresar en el mercado de los productos colados. Una marca tiene hasta el 70% de las ventas. Y Donald Trump aseguró en una entrevista que siempre tuvo la intención de despedir a James Comey de la jefatura del FBI, sin importar las recomendaciones de altos funcionarios de la justicia. Bien, a propósito de lo que está ocurriendo en nuestra zona, principalmente centro-norte del país, Coquimbo, La Serena, zonas interiores también, Vicuña, Punitaqui, bueno. Hasta el momento son al menos 160 personas albergadas, 16.000 clientes que están sin electricidad y más de 2.300 sin agua potable. Ese es el balance hasta el momento del sistema frontal que afecta desde anoche la región de Copiapó hasta la Araucanía. La región de Coquimbo, les comentaba, ha sido la más afectada. Tenemos equipos allá, por supuesto, desplegados desde ayer ya en ese punto. Está Gonzalo Ramírez, está en Punitaqui, un estero que ha crecido bastante durante las últimas horas. Y Gonzalo, desde tu despacho en 24 Horas Central hasta el momento ahora en Vía Pública, ha cambiado bastante el panorama. Hemos visto y hemos recibido muchas fotografías, videos a través de redes sociales de que la lluvia está pegando muy fuerte justamente allá en ese sector del país. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Felipe? ¿Cómo les va? Les saludo nuevamente desde Punitaqui. Acá sigue lloviendo. Ha bajado en este momento un poco la intensidad, pero ha sido continua. No ha habido momento en que no haya estado precipitando. Y bueno, hay que ver cómo va a ser el comportamiento de la lluvia precisamente a partir de la 1 de la mañana hasta la madrugada. Se estima que hasta las 5 o 6 de la mañana debería ser lo más fuerte que queda de este segundo pulso, por decirlo de alguna manera, de este frente que está afectando acá con mucha fuerza, particularmente esta zona del Valle del Limarí, y fundamentalmente acá, la zona de Punitaqui y sus alrededores. Ha llovido fuerte en Ovalle. Ahora último, la lluvia está azotando con bastante fuerza el sector más costero, Coquimbo, La Serena. De hecho, se están registrando inundaciones a esta hora en esos puntos tan céntricos de la cuarta región. Ya vamos a estar ampliando eso más adelante con nuestros equipos. Incluso se está evaluando ahí una pequeña evacuación de algún sector del Hospital de La Serena. Bomberos ha alertado también que podría haber un eventual corte de agua potable a partir de las 2 de la mañana en los sectores altos de La Serena, así que mucha atención con aquello. Y no solamente los problemas acá en Punitaqui, con este estero que se ha incrementado en manera sostenida, paulatina, ha ido creciendo y generando inconvenientes y también ya daños bastante visibles, con al menos 2 viviendas que fueron arrastradas por el estero Punitaqui hace algunas horas atrás, 4 kilómetros río abajo del punto donde yo me encuentro. Y además de eso se están activando diferentes quebradas al interior de la cuarta región. Por ejemplo, en sectores que no había ocurrido. Quebrada La Marquesa, que tiene ya un sector aislado hacia el camino que lleva al lugar de Andacollo. También en el Valle del Elqui, sectores de la comuna de Vicuña. Hay una quebrada que también se está activando pasadas las 23:30 de esta noche, según está informando la ONEMI. Así que mucha precaución porque esto no ha terminado. Se esperan fuertes precipitaciones para la madrugada y esto debería durar por lo menos hasta el mediodía de mañana para comenzar a declinar durante la tarde. Pero acá, en el sector de Punitaqui, se ha concentrado la preocupación de las autoridades y particularmente del municipio, de Carabineros y Bomberos, en ver qué está sucediendo en poblados cercanos a Punitaqui.
justo frente acá está el sector de Pueblo Viejo. Allá partió el Carabineros en las motos del GOPE para ir a hacer una inspección con respecto a lo que estaba pasando en esa zona. Pasaron por Pueblo Viejo, también avanzaron unos 50 kilómetros al interior a un sector que se llama El Toro, donde efectivamente hubo un deslizamiento de una ladera de cerro que, según el reporte preliminar que hace Carabineros al regresar desde ese lugar, dicen que no habrían viviendas afectadas, pero sí varias familias del Toro quedaron en una posta rural, manteniéndose a resguardo. En el sector de La Silleta, que habíamos hablado que se iba a requerir tal vez de una evacuación, el sector de La Silleta está frente al centro de Punitaqui. Finalmente ese cerro se hizo una autoevacuación y fue una decena de familias que decidieron salir de manera preventiva y no quedarse en albergue, sino que se quedaron en casas de familiares. Pero estuvimos al momento en que el GOPE regresó desde el sector del Toro y Pueblo Viejo. Traían algunas personas que tuvieron que evacuar, incluso un par de niños. Escuchemos lo que dijo Carabineros después de esa inspección en terreno que hicieron hace solo algunos minutos, saliendo desde el sector al otro lado del estero de Punitaqui. En Pueblo Viejo hay personas que están anegadas producto de las quebradas que bajaron. Procedimos también a realizar un catastro, como bien le decía, y ver en la posta rural que se encontraba para que funcionara como un lugar de acopio para las personas que se encontraban. ¿Hay personas lesionadas? No había personas lesionadas. ¿Tuvieron que evacuar gente? ¿Vimos un niñito pasar? Tuvimos que evacuar personas que se encontraban básicamente para la seguridad de Gente? aproximadamente 50 familias. 50 familias. ¿Las van a evacuar por acá mismo? No, esas personas no las vamos a evacuar, esas personas se van a mantener en la posta rural del sector El Toro, que son 20 kilómetros del lugar donde nosotros nos encontramos, para que puedan tener un lugar adecuado para que puedan pasar la noche. 50 familias entonces que están en un sector interior que se llama El Toro, que está más o menos a unos 50, 60 kilómetros. Carabineros fue en moto, entonces los dejaron en la posta rural de manera de que estén ahí a resguardo en un albergue para que pasen esta noche. Es más o menos la situación que está ocurriendo acá a esta hora en las inmediaciones de Punitaqui, cuando sigue precipitando con un poco menos de fuerza. El estero también ha retrocedido algunos metros, esperemos que esa sea la tendencia, que este comience a retroceder en potencia la cantidad de lluvia. Ojalá sea así para que las próximas horas no tengamos que informar más situaciones que generen daño a la población. Gonzalo, aprovechar de pasar el dato para todos los que están conectados a esta hora de la noche. Seguimos usando el hashtag AlertaTVN para canalizar, obviamente, la información que la gente de la zona nos pudiese entregar, fotografías, imágenes, videos, y que durante la noche también vamos a estar utilizando, por cierto, en nuestras transmisiones en vivo de Canal 24 Horas. Ahora, agregar información a lo que tú nos decías, hay suspensión de servicio de agua potable. Esto se conoció recién, lo comentabas tú al principio. En La Serena, la suspensión afecta al sector de La Florida, en el cuadrante de Avenida Colo Colo, Panorámica, Los Olivos, Choapina, El Lingue, El Litre y Camino Vecinal. Por su parte, en Coquimbo afecta principalmente al sector de Punta Mira, en el cuadrante de Avenida El Sauce, Gladys Marín, Hugo Cepeda, Luis Pardo, Jorge Santander, Avenida Portugal, Los Copihue y Los Álamos. Importante tenerlo en consideración porque me imagino que es un corte de agua que, teniendo en consideración la cantidad de turbidez que arrastra el agua que viene cayendo desde la cordillera, no hay horario de reposición justamente de la producción de agua potable. Sí, y además como la experiencia que tenemos con lo que nos ha pasado también en Santiago con respecto a la turbiedad de los ríos, es muy probable que haya varias quebradas que se activen durante esta noche. Es altamente probable que los cursos de río hagan que las captaciones de agua potable se vean sucias y que la producción de agua potable tenga inconvenientes. Así que más vale guardar un par de litros de agua como reserva, como medida de resguardo. No cuesta nada guardar un par de botellas por si acaso mañana la situación es complicada en materia de distribución de agua potable. No ha habido un anuncio general más que el que hemos mencionado, que se refiere al sector alto de La Serena y algunos puntos de Coquimbo, pero de todas maneras merece la pena guardar un par de botellas por si acaso, debido al panorama que se está viviendo, porque las lluvias van a seguir y probablemente los cursos de agua se van a activar durante las próximas horas. Sí, por lo que veo ahí en la zona que estás tú, Punitaqui, aparentemente la lluvia ha cesado algo, pero donde se activó con mucha fuerza hace cosas de minutos, por lo menos 1 hora y media. Sí. Fue la zona de Coquimbo y La Serena.
el sector de Sindepart, por ejemplo, ahí y también en la Herradura, pero las calles estaban anegadísimas, por lo menos unos 20 centímetros de agua que estaban copando las calles. Estaba complicado el tráfico por ahí. Sí, bueno, y así ha sido la tónica acá en Punitaqui durante todo el día, por momentos, pero realmente era una tormenta impresionante, una cantidad de agua increíble la que estaba cayendo acá en Punitaqui. Ahora bajó un poco la intensidad, sigue lloviendo, bastante continuo, pero no con la fuerza de hace un par de horas atrás. Sí está ocurriendo, como tú bien dices, en La Serena y en Coquimbo. Vamos a ver cómo se comporta hacia acá, hacia el interior, pero de todas maneras mucha atención con lo que pase, sobre todo entrada a la noche, en los sectores tradicionales de inundación. La gente conoce La Serena, sabe cuáles son los puntos bajos, los que siempre se inundan, Coquimbo también, así que había mucho trabajo mancomunado entre los personal del municipio, había carabineros también trabajando con bomberos, rellenando sacos, tratando de hacer sistemas de bloqueos para evitar justamente que esos lugares más bajos sean objeto, ¿verdad?, de inundaciones que compliquen a las familias o locales comerciales que también han resultado damnificados a raíz de la gran cantidad de agua que ya se ha acumulado no solamente acá en el interior, sino que también en La Serena y Coquimbo, superando ya los 70 milímetros durante esta jornada. Sí, pues si durante la noche se espera que ya supere con crece los 100 milímetros de agua caída en sectores tanto precordillerano como también en la zona más cercana a la costa. Gonzalo Ramírez, como siempre, un gran trabajo, tremendísimo gran trabajo, un abrazo gigante, vaya a descansar, merecido. Un abrazo, seguimos en contacto y informando mañana desde Tu Mañana muy tempranito con las novedades. Esperamos que sean buenas, esperamos que no haya más problemas y de verdad que ojalá empiece a declinar esta agua que se esperaba mucho en la zona, como una buena noticia para un sector agrícola que estaba con una profunda sequía, pero que ya está bueno, ya está bueno y ya que no empiecen a generar el caos, ¿no? Y que sea una buena noticia la acumulación de agua en el buen sentido, ¿verdad?, para la gente que lo necesitaba. Sí, pues acumulación en la cordillera también importante de nieve. Gonzalo, un abrazo gigante, que estés muy bien. Sí. Igual, buenas noches. Ya, y nosotros seguimos revisando acá en Vía Pública lo que ha ocurrido durante toda esta jornada. Tenemos un resumen completo en la siguiente nota. Se esperaba que las lluvias llegaran con fuerza a la región de Coquimbo en la madrugada de este jueves, pero los primeros efectos del sistema frontal se adelantaron y antes de la medianoche ya precipitaba en gran parte de la región. Según los pronósticos, en solo un día llovería lo que Coquimbo recibe en todo un año. Ahora está recién comenzando a llover y ya se está entrando el agua y mañana que dicen que va a ser más y va a intensificar, va a ser peor. 25 años que no estaba acá y las calles son peores. Yo estaba en Viña. Bueno, que las calles son iguales. A la primera hora de precipitaciones, más de 10.000 hogares sufrieron interrupciones de energía eléctrica y en Coquimbo algunas techumbres no soportaron el viento. Mónica pasó toda la noche entre baldes sin dormir, intentando que su casa no se inundara por completo. Estuvimos toda la noche amaneciéndonos con tarros, con agua. El techo es cholguán, entonces con la humedad más la polilla terminó por caerse, ya está parchado justamente para evitar que el techo se me caiga. Por la mañana, una de las principales intersecciones de la Avenida del Mar, Cuatro Esquinas, ya acumulaba medio metro de agua. Los vecinos aprovecharon la extensa playa para fabricar sacos de arena ante los pronósticos de lo que ocurriría más tarde. Para prevenir más que nada, porque el ingreso de una bodega que tenemos es probable que ingrese el agua, por eso. Y el mejor lugar aquí, la arena disponible. Apto, sí, y es lo más fácil para poder ingresar también a la Avenida del Mar, porque por el otro lado no se podía. El emblemático faro monumental nuevamente se convertía en un punto crítico para la comuna y muchos habitantes de la conurbación quedaron sin locomoción colectiva por las lluvias. Simplemente micros y taxis no salieron a la calle. Apenas hay locomoción y uno siempre bajo la lluvia tiene que caminar, tiene que trabajar. Tenía que ir a Ovalle temprano, tampoco vi bus para Ovalle, así que me cambié la pega para el centro. Carabineros se desplegó por tierra y por aire para llegar a los sectores donde las crecidas de ríos podrían convertirse en un riesgo. Se ha tomado contacto directo con estas personas y ante la eventualidad que se genere la crecida del río Elqui, vamos a adoptar los cursos de acción necesarios para prestarle ayuda a estas personas y a otras que están viviendo en las inmediaciones, ¿no es cierto?, de este río. A esta noche, más de 150 milímetros de agua caída en comunas como Punitaqui y Ovalle, 60 en Coquimbo y La Serena, registros históricos para una región en la que en todo un año llueve lo que recibió solo este día. Bueno, para repetir la información, Alerta TVN, ese es el hashtag donde usted puede mandarnos información, videos, imágenes durante la noche. Durante toda la madrugada estaremos en Canal 24 Horas acompañándoles.
Seguimos con otros temas. Una investigación periodística de Mega reveló millonarias inversiones del Partido Socialista en empresas como Sokimich, investigada por el financiamiento irregular de la política. La colectividad admitió que fue un error y desde la oposición dicen que esto incluso podría gatillar la disolución del partido. Sokimich es la empresa de Julio Ponce, el exyerno de Pinochet. Sokimich es la compañía investigada por el financiamiento irregular de la política. Sokimich es una de las empresas en las que el Partido Socialista tenía inversiones por sobre los 2.000 millones de pesos. Según Ahora Noticias, la colectividad también invirtió en Pampa Calichera y en empresas estratégicas, Autopista del Sol, Costanera Norte, en compañías eléctricas y sanitarias. Inversiones que según la publicación alcanzaron los 26.000 millones de pesos en 2013. A puerta cerrada, este jueves, la directiva del PS enfrentaba la crisis. Hubo inversiones que constituyen un claro error y que fueron terminadas. La totalidad de los recursos del Partido Socialista están invertidos en instrumentos de renta fija de carácter nacional. Entre el 2000 y 2004, el Partido Socialista recibió 7.200 millones de pesos como compensación por las propiedades que le fueron quitadas durante la dictadura. De acuerdo a balances entregados al CERVEL, el PS posee activos que superaron los 9.000 millones de pesos en 2014. Es el partido con mayor patrimonio del país. O sea, por lo menos cuando yo fui secretario general no lo conocía ni el presidente ni yo. Salvo que al presidente lo hubieran informado al margen mío. Pero el resto de los militantes, ¿usted dice que no sabían al respecto? Todos los congresos instalan una comisión revisora de cuentas que veía estas cosas, pero naturalmente no sé si veía el detalle de las inversiones. Desde la oposición acusan falta de coherencia y potenciales delitos, la no creación de un fideicomiso ciego, no traspasar inversiones a depósitos a plazo y haber aceptado ganancias en el extranjero. ¿Dónde estaban los recursos invertidos? ¿Dónde el Partido Socialista había puesto sus fichas? Y queda claro que las puso en Sokimich, en Pampa Calichera, en concesiones, en empresas eléctricas. Ahí están los intereses del Partido Socialista. Y la sanción para eso es la disolución del partido. Por lo tanto, como tenemos solamente los balances hasta el año 2015, lo que tiene que responder el Partido Socialista, y si estas tres informaciones o estas tres vetas de investigación son verdad o son mentiras. Pero aquí los que menos pueden dar lecciones de nada, ¿no es cierto?, son justamente los de Chile Vamos, que tienen a diputados formalizados, a senadores formalizados, a exministros formalizados por financiamiento ilegal de la política. A ellos ni en los peores momentos se les pidió que se les disolviera, es absurdo. Todos los partidos políticos en Chile, sin exclusión, deben cumplir con la ley en lo que se refiere al financiamiento y al manejo de su patrimonio. Los candidatos presidenciales no quedaron fuera. El PS es una de las colectividades que apoya a Alejandro Guiller. Son hechos dolorosos que hablan de un tipo de política que no queremos. Nosotros tenemos que ser muy fuertes y firmes en eso. Estos hechos se tienen que investigar, aclarar, dar una explicación razonable al país y sobre todo sancionar a quienes cometieron faltas. Hay al menos una inconsecuencia, una falta de coherencia, un doble estándar gigantesco. Mira, a mí me gustaría que él se hiciera una autocrítica respecto de cuál es su propia situación financiera. En el Partido Socialista afirman que se instruirán nuevos parámetros regulatorios. En Chile Vamos piden una investigación. A ver, varios temitas que comentar respecto a aquello. En un principio les costó enfrentar el tema de las inversiones que había hecho el Partido Socialista en años anteriores. En un principio habían emitido un comunicado. La ciudadanía, los periodistas también, presionaron para que finalmente fuese una vocería la que saliera a enfrentar este tema, porque es lo mínimo que podemos esperar, porque somos nosotros los que finalmente también los ponemos a ellos en un gobierno como ocurre en este caso. A Álvaro Elizalde le costó reconocer el error finalmente, como se reconoció en las declaraciones que estábamos escuchando, por inversiones que en su momento fueron legales. Está bien, fueron legales, pero lo mínimo que uno pide es que trabajen dentro de las normas éticas y morales de personas, autoridades que finalmente están rigiendo nuestro país, creando leyes, creando inversiones, creando trabajo. Lo mínimo que uno pudiese pedir como ciudadano es que estén dentro de las normas éticas y morales de comportamiento. Esto está en el límite, ¿ah? El tema de las inversiones, el tema de estar trabajando con empresas gigantes desde el punto de vista también de ser un partido que se supone que es un partido socialista que está en contra del capitalismo. Así por lo menos lo estipulan ellos dentro de sus estatutos. Uno lo mínimo que esperaría es dar cuenta frente a la ciudadanía, de cara a la ciudadanía, y de esta forma también hacemos entre todos una política un poco más
un poco más leal a la ciudadanía desde el punto de vista de lo que estamos exigiendo, porque los cánones están más altos. La gente está exigiendo que haya transparencia, la gente está exigiendo que la política se separe del dinero. Lo mínimo que se puede hacer es trabajar porque eso finalmente ocurra y que también los errores del pasado se asuman como tales. También en política, esta noche la senadora Carolina Goich inscribió su candidatura presidencial por la Democracia Cristiana. Escuchamos sus declaraciones. La señal que damos hoy día es clara. Vamos a estar en la papeleta en noviembre. Esta es una candidatura para todos los chilenos en noviembre. Quiero reafirmar además mis convicciones. Esta candidatura que no se plantea como una opción en contra de otros, en oposición, sino que busca integrar en un proyecto común, basado en la seriedad, en la responsabilidad, en las reglas claras. Una candidatura que busca recuperar en nuestro país la sensatez. Bueno, a ver, cambiamos de tema. Son vitales para la alimentación de nuestros hijos en sus primeros meses de vida. Sin embargo, la Fiscalía Nacional Económica está en alerta. Hablamos de los colados para las guaguas. Según la entidad, es un mercado con muy poca competencia en nuestro país y eso ha influido en altos precios. Ya. Y eso que ella se comió su postre, po. El pequeño José Manuel lo disfruta al máximo. El menú para hoy es un colado de verduras con pollo. De postre, manzana rallada. Todo hecho en casa, pero muchas familias optan por los productos envasados. Un mercado que ha estado en la mira de la Fiscalía Nacional Económica. Hay una empresa que tentaba más del 95% los colados y picados salados y más del 70% los salados, los picados y colados dulces. Basta con solo darse una vuelta a los supermercados. La gran mayoría de los productos, por no decir todos, son de marca Nestlé. Es el actor indiscutido en el mercado chileno y la Fiscalía Económica quería saber por qué. Y lo que se concluyó es que nuestro reglamento de alimentos es demasiado restrictivo para que ingresen nuevos actores y eso ha influido en los precios. Que si esta norma se flexibiliza, vamos a tener más variedad, vamos a tener más innovación y vamos a tener mejores precios. Nuestro informe demuestra que los precios en Chile son muy altos. El reglamento actual para estos productos exige un mínimo de calorías, proteínas y fibras, una normativa que responde a problemas del pasado. Antiguamente nuestros niños efectivamente tenían una mayor prevalencia de desnutrición y hoy en día eso se ha revertido y fundamentalmente ha cambiado y ha virado al sobrepeso, a la obesidad de nuestros niños. Nestlé, a través de un comunicado, aseguró que le corresponde al Ministerio de Salud evaluar un cambio en la normativa y al parecer así será. Y nuestra regulación actual, efectivamente, creemos que debe actualizarse y vamos a tomar todos estos elementos que nos están recomendando para que el mercado probablemente pueda ampliarse a otros productos. Pero mientras eso no se concrete, no es atractivo para otras marcas cambiar su composición nutricional para un mercado tan pequeño como Chile. Ante ese escenario, Nestlé no tiene mayores competidores y eso significa que usted en la casa no tiene más opciones de compra. Lo que sí puede hacer... ¿Por qué no hacerlo en casa? Según los nutricionistas, los colados caseros tienen una serie de beneficios. La gracia es que si yo hago la sopa en mi casa, puedo ir incorporándole distintas verduras distintas veces. Con eso yo también estoy educando al niño. Yo puedo variar, un día le puedo poner coliflor, al otro día puedo hacerla con una base de zapallo, ¿no es cierto? Muéstrame aquí, por ejemplo. Aquí tenemos, esta es como la clásica, ¿no es cierto? Que es la sopa puré mixta, que tiene un poco de pollo, papa, zanahoria, ¿no es cierto?, un poquito de arroz. Entonces yo esto lo cocino, al final le agrego la espinaca, para que es importante no recocer las verduras para que mantengan mejor las vitaminas y los nutrientes que aportan. ¿Y cuándo deberíamos entonces acudir a los colados envasados? Para mí es como una situación de emergencia, no es un mal producto, pero no se compara con un alimento natural hecho en casa. Esta es sopa de pollo. Los colados tienen una variedad de cuánto será pollo, carne. Con esto yo tengo infinitas combinaciones. Una opción casera más que beneficiosa ante la falta de alternativas que la Fiscalía Nacional Económica ha detectado en el mercado de los colados. José Manuel dejó el plato vacío. Él prefiere lo hecho en casa. Bien, 11:24, vamos a una pequeña pausa en Vía Pública, ya volvemos. De la noche con 29 minutos, seguimos en vivo en Vía Pública.
En una entrevista con la cadena NBC, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que siempre tuvo la intención de despedir a James Comey de la jefatura del FBI, sin importar las recomendaciones. Esto se contradice con la explicación que dio la Casa Blanca en un comienzo, donde señalaron que el mandatario actuó por recomendación de altos funcionarios de justicia. También admitió que le había preguntado a Comey si él estaba siendo investigado por el FBI sobre la posible injerencia rusa en las elecciones del año pasado. Según Trump, la respuesta fue negativa. Además, el director interino de la entidad, Andrew McCabe, declaró este miércoles ante el Comité de Inteligencia del Senado. McCabe manifestó que las indagaciones respecto a la posible influencia de Moscú son de alta prioridad. Vamos al deporte porque el 5 de junio la selección chilena viaja rumbo a Moscú para alistar su participación en la Copa Confederaciones. Antes del debut con Camerún se jugarán 2 amistosos, uno con Rusia, el otro con Rumania. Acaba el calendario de La Roja de cara a su estreno en el torneo que es considerado un aperitivo de lujo antes del Mundial. Una copa que espera por 8 equipos deseosos de gloria, 4 sedes listas para la 10ª versión de la Copa Confederaciones. Rusia, el anfitrión de este torneo que derechamente es el ensayo general de la Copa del Mundo del próximo año. La Copa es un verdadero torneo, muy competitivo. Se asegura que habrá buenas confrontaciones. Casi todos piensan que vienen a ver una Copa del Mundo porque hay una atmósfera semejante. El viernes 2 de junio en el Estadio Nacional el equipo de Pichi se despide del país enfrentando a Burkina Faso, selección que en la última Copa Africana obtuvo el 3er puesto y jugó en primera fase con Camerún, el rival del debut en Rusia. El 5 de junio el cuadro nacional parte a Moscú, donde el 9 de junio tendrá su primer duelo en suelo europeo, justamente frente a Rusia en el estadio del CSKA. Luego la delegación se traslada a Rumania, donde jugará el último amistoso antes del debut frente a la selección local. Será el martes 13 de junio en la ciudad de Cluj. Después la Roja regresa a Moscú para alistar el debut ante Camerún del 18 de junio. La Copa Confederaciones es cierto, es la primera vez que le toca participar a Chile y considero que ese premio hay que venir a disfrutarlo, siempre con la intención de competir y ganar. Este primer partido será en el Spartak Stadium, recinto con capacidad para poco más de 45.000 espectadores e inaugurado en 2014 ahí Chile y los Leones Africanos darán el puntapié inicial al Grupo B. Yo creo que es muy importante para mí, para cada uno de los jugadores que participe, el hecho de estar en un evento como este. Es muy difícil para un futbolista acceder a este tipo de torneos porque hay que pasar una serie de eventos, fundamentalmente la Copa América. Tras Camerún, Chile juega con Alemania en Kazán y con Australia en Moscú nuevamente. Es la ruta de La Roja que ya ve cómo se acerca una participación inédita en Copa Confederaciones. Partido de Chile en la Copa Confederaciones, Camerún, Australia y después con Alemania cerrando el grupo. Ojalá nos vaya bien, pues todos tenemos las fichitas puestas en otro jugador. Bien, volvemos a Vía Pública, estamos listos para iniciar nuestro panel de conversación. Esta noche nos acompaña Carlos Muñoz, arquitecto y académico de la Universidad de Santiago. Se especializa en ordenamiento territorial. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Tenemos también a Andrés Chacón, director ejecutivo del Centro de Control de Riesgo de la Asociación de Municipalidades de Chile, la MUCH. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Y tenemos también a Iván Poduje, arquitecto de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar acá, invitado con nosotros. Gracias, Felipe, por la invitación. Bien, lo que nos convoca hoy día es conversar principalmente de este sistema frontal que está afectando al país con varios lugares que algunos son muy recurrentes, desde el punto de vista del riesgo que tienen asociado en zona urbana. También hay un cierto riesgo que se corre en zonas rurales, principalmente con la activación, por ejemplo, de esteros, de quebradas. Y esto se suma a varios fenómenos que han ocurrido no solamente ahora, por ejemplo, en la zona centro-norte, sino que también acá en la región metropolitana con los cortes de agua. Y si nos remontamos más atrás, vamos a los terremotos. Si nos remontamos más atrás, también a las erupciones volcánicas. Esto todo genera un panorama de riesgos en el que Chile ha estado trabajando, se ha estado avanzando, no se puede decir que no. Sin embargo, todavía pareciera
estamos al debe, siempre estamos, como yo decía al principio, un pasito más atrás desde el punto de vista de la prevención. Eso habla también de una falta tal vez de cultura preventiva. Bien, voy a comenzar conversando con Andrés, porque justamente tú estás preparando un centro de riego, se lanza este día lunes. La pregunta fue, ¿cuál era el diagnóstico que ustedes tenían a mano para decir finalmente, más allá de la ONEMI, más allá de los planes que haya en el gobierno, nosotros también tenemos que tomar la responsabilidad de generar esta cultura preventiva respecto a riesgos y catástrofes? Así es, nosotros creemos que efectivamente se ha avanzado mucho, como bien tú dices. Hay un proceso de modernización de las instituciones en el Estado que han procurado avanzar en esta línea. Hay un trabajo importante de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Bomberos, en fin, un conjunto de instituciones que abordan estos temas y que efectivamente han trabajado año a año mejor. Pero si somos sinceros también, aquí existe una falta y una fragilidad en las políticas públicas en estos temas, hay una precarización de un conjunto de aspectos institucionales que no han sido mejorados. Estamos efectivamente trabajando hace mucho tiempo como una mejora lenta, no sistematizada, no con muchos contenidos. Y lo más importante para nuestra asociación ha sido justamente que no se ha incorporado en este trabajo institucional país una mirada, una visión local. Y en ese contexto en que la Asociación de Municipalidades de Chile ha generado y va a hacer justamente este lanzamiento este día lunes de nuestro Centro para la Gestión de Riesgos Locales. ¿Qué busca este centro? Busca un conjunto de aspectos que pasan por también, importa la reflexión, el debate justamente del valor del sistema municipal dentro de este sistema de emergencia y de catástrofe. Consideramos que efectivamente hay una mirada municipal bastante invisibilizada. Los municipios en general en distintos temas, no solamente en esto, en materia de adulto mayor, en materia de migrantes, en materia de los niños y niñas vulnerados en sus derechos, en fin, hay muchos temas donde los municipios están totalmente invisibilizados. Y esto también obedece a una estructura mayor. La excesiva centralización de nuestro país a veces impide ver el trabajo local de distintas organizaciones o instituciones como las nuestras. Y eso impide justamente que se descentralice aspectos tan importantes como este, donde efectivamente los alcaldes y en general las provincias y las regiones deberían contar con elementos importantes para hacer su trabajo, pero lo que vemos prácticamente todos los años es que permanentemente tenemos que apretar un botón, hacer un llamado y esperar que desde el gobierno central, desde La Moneda o desde Atino, nos estén enviando o un avión o un helicóptero o un conjunto de herramientas que deberíamos tenerlo al interior de nuestras comunas. Carlos, ¿comparte el diagnóstico que está haciendo en este caso la Asociación de Municipalidades? Bueno, particularmente hay que plantear algo. Efectivamente hay una descoordinación respecto a lo que significa el ordenamiento en el territorio para poder intervenir en este tipo de situaciones, particularmente en las emergencias. Y bueno, ya lo vimos en el caso de los incendios en el verano, digamos, que fue el tema recurrente, porque justamente todo lo que se planifica se hace pensando de una perspectiva administrativa o política administrativa, pero no de la perspectiva de lo que significan las características propias de las cuencas, de los sistemas productivos, de lo que significa lo que tenemos particularmente con todo lo que ha significado el tema de los ríos que ahora estamos teniendo con las lluvias y todas estas cosas, que tienen unas zonas y áreas de riesgo muy particulares que fundamentalmente no se consideran a la larga, digamos, en términos de las decisiones de políticas generales del país. Y por lo tanto yo creo que son temas pendientes que hay que tomar de alguna manera, y yo creo que se rozan con otro tema más, digamos, que tiene que ver con el tema de la mirada centralizadora. Pues nosotros sabemos que nuestro país es eminentemente centralista y solamente cuando ocurren estos problemas en las regiones empezamos a tomar consideración de las otras comunes y de las otras localidades, y evidentemente eso no debiera ser así, porque no estamos solamente apagando incendios, como bien ir a la emergencia, sino que ir previniendo situaciones. Y eso es justamente con una mirada más descentralizadora. Y como yo digo siempre, lamentablemente entregar más poder para que las regiones también tengan una mirada más propia, más autónoma, digámoslo así, y también es perder poder para el nivel central. Y tal vez por eso que todavía estamos en un estado de statu quo en esa situación, que evidentemente refuerza la mirada que tiene Andrés respecto a que efectivamente aún falta una mirada política pública, de Estado, diría yo, en que nosotros podamos tener esta percepción más integradora de lo que significa el país. Iván, resumiendo un poco las palabras de tus compañeros acá en el panel, ¿tú dirías que la situación está con ese carácter negativo todavía, tomando en consideración que igual se ha avanzado en algunos aspectos desde el punto de vista del trabajo de la ONEMI? La ONEMI ha puesto énfasis bastante, por ejemplo, en la prevención de las catástrofes naturales, ha reforzado su sistema de monitoreo, por ejemplo, en el tema de la sismología, y así también se ha trabajado, por ejemplo, en un proyecto de ley, ese proyecto de ley de la creación de la Agencia Nacional de Protección Civil, que está todavía en el Parlamento. Sin embargo, es un avance desde el punto de vista de generar este consenso y este trabajo también en la cultura preventiva. ¿Tú consideras que ese es el camino correcto? Efectivamente, todavía hay una carencia tan grande desde el punto de vista de trabajo en las catástrofes naturales. No, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Negarlo sería no ver la realidad y no compararnos además con otras realidades latinoamericanas.
Chile tiene un avance sustantivo y a nivel internacional en el control de sismos. Hemos avanzado muchísimo también en la prevención de lo que son marejadas, tsunamis, en zonas costeras. Tenemos protocolos de evacuación que ya están incorporados en la cultura urbana. Tenemos obras hidráulicas que se han hecho para proteger ciudades en quebrada, obras aluvionales, que salvaron a Antofagasta, que salvaron a Tocopilla, que han salvado, en el caso de Macul también acá, asentamientos completos producto de LUDE. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es mirar lo que hemos hecho muy bien en sismos, como dije, en marejadas o tsunamis, y en todo el tema de tratamiento de ríos, que queda pendiente, y a partir de eso, fijar las tareas que quedan. Yo diría que hoy día el foco que tenemos de riesgo mayor tiene que ver con lo que vimos en el incendio, o sea, tenemos zonas de bosques con poco control muy próximos a asentamientos urbanos, particularmente Gran Concepción, Gran Valparaíso, son zonas metropolitanas muy expuestas a estos riesgos. Y por otra parte tenemos un tema que si bien se ha avanzado mucho en quebradas y ríos, lo que estamos viendo hoy día en Sidenpar, en Coquimbo, ¿cierto?, con el socavón, y lo que vimos en Copiapó hace pocos años, y lo que podemos ver a futuro, ojalá no, en el estero Reñaca y de Viña, nos indica que tenemos una situación de riesgo en quebradas y ríos urbanos, producto de estas lluvias más intensas que se producen en periodos cortos y además que ya se van acompañados, ¿cierto?, de situaciones de bajo control de los bordes de las riberas. Ya, ahí entramos en un tema interesante, ¿eh? Justamente de tu perspectiva como arquitecto. Si bien se ha avanzado desde el punto de vista, por ejemplo, de la prevención, pareciera ser que hay un elemento que en este caso tiene que ver con la planificación urbana, la planificación de las ciudades, que ha quedado bastante de lado los últimos años. Se ha trabajado principalmente de forma reactiva. Cuando ocurre algo, hemos reaccionado y estamos moviendo, por ejemplo, las casas, digamos, de las zonas de riego en los cerros de Valparaíso. Algunas. Se han retirado casas, principalmente de las quebradas, las zonas que pudiesen activarse en el norte del país a propósito de los aluviones. Sin embargo, pareciera ser que siempre es reactivo, ¿eh? Y en ese ámbito en particular, en el tema de la planificación urbana, pareciera que también estamos carentes de un plan nacional de construcción o incluso un plan comunal. Ahí también te voy a pedir la opinión después. Yo creo que la mayoría de los municipios tienen planos reguladores comunaales. Eso es una cosa, pero lo otro es que ese plano regulador considera también los eventuales riesgos, catástrofes que puedan ocurrir en la zona. Por eso déjame terminar. Los planos reguladores tienen un estudio de riesgos asociado. Y un estudio de riesgo geofísico, de remoción en masa, de inundación, ahora de tsunami, incluso sísmico. Eso se tiene que hacer por obligación. Muchas veces los resultados no son incorporados como uno le gustaría que fueran incorporados. Claro, la realidad es bastante diferente, me imagino, pero mira, al plan. O sea, si tú vas hoy día a un plan regulador, la mayoría tiene, en el caso de Santiago, delimitado en una quebrada, esto es una zona de riesgo, remoción en masa, afloramiento napa, inundación recurrente. ¿Cuál es el tema? Dos. Primero, que en muchos casos se producen asentamientos en estas zonas de riesgo, tomas, campamentos, que son regularizados por, primero, el Ministerio de Bienes Nacional entregando el título de dominio, sin considerar el riesgo, y luego por los municipios. O sea, yo creo que acá ha habido, yo entiendo que los municipios tienen limitaciones de recursos, pero en muchos casos los patrones de asentamientos informales que hemos visto nosotros han sido regularizados por entidades públicas, del gobierno central, bienes nacionales, de los municipios, los comunales, sí, en los planes regulares comunales, pero además entregándole línea y dirección, y luego entregándole subsidio del Ministerio de la Vivienda. Y tenemos hoy día en algunas ciudades situaciones bien complejas de asentamiento ubicados en zonas de riesgo. Pero lo que quiero dejar como punto es que los planes reguladores tienen zonas de riesgos, debieran ser más vinculantes, pero además se requieren obras para mitigar esos riesgos, y obras en las quebradas, en los bordes costeros, y también una decisión de la autoridad para impedir que haya asentamientos en zonas de riesgo. Y ahí estamos fallando. Ya, una mirada de Iván, que es más bien positiva desde el punto de vista de la planificación de las comunas. Ahora, Andrés, que trabaja justamente en las comunas, que trabaja con la Asociación de Municipalidades, ¿cuál es la realidad? Porque pareciera que la realidad también es bastante distinto a lo que se planifica finalmente. Como decía Iván, hay gente que se instala en zonas que son de riesgo y aparentemente la fiscalización tampoco es tan fuerte como se esperaría. Sí, o sea, estando de acuerdo con Iván, efectivamente se ha avanzado mucho. Eso es un tema que no es que sea de mencionar. Sin embargo, tenemos que mencionar dos aspectos importantes que nuevamente menciono, debido un poco de esta excesiva centralización que ahoga bastante. Nosotros tenemos 345 municipios en Chile, pero tenemos a lo menos 4 tipos de ellos. Tenemos municipios grandes urbes que probablemente son los que se refiere Iván, que tienen una infraestructura estándar para sostener edificios frente a sismos, catástrofes, pero la mayoría de los municipios en Chile, más del 70 municipios, son rurales, y algunos con algún contenido urbano. Y por tanto, entonces, hay una gran cantidad de municipios que efectivamente más del 80% de los municipios tienen, por ley tienen que tenerlo, pero en la realidad más del 80% tiene esta información en las cuales contiene información relativa a los riesgos de sus
territorios, sus cuencas, en fin. Pero la realidad es que no tienen recursos para hacer las obras de mitigación. Y ahí es donde está el problema. Ya, claro, porque la coordinación con el gobierno central, con los distintos ministerios, es bastante escasa. La capacidad de ponerse de acuerdo los ministerios y de no generar una duplicidad de tarea también es bien habitual. En general, el trabajo entre el gobierno central y el gobierno local es bastante, en algunos casos, bien complejo, justamente por la falta de recursos. Muchas de las normativas en distintos temas, y este no se escapa a esto, son generadas desde el Congreso en proyectos de ley, donde finalmente el municipio recoge algún nivel de ejecución, pero sin ningún tipo de recurso. Y por tanto nos quedamos justamente en normativas donde los alcaldes tienen que hacer frente a nuevos desafíos sin la cantidad de recursos humanos ni económicos. A mí en lo personal me cuesta entender, yo creo que usted después puede expresar su opinión, pero me cuesta entender que este tipo de elementos, por ejemplo, tengan pocos recursos cuando se trata de temas elementales de la construcción de una ciudad, primero. Y segundo, por ejemplo, que este proyecto que ya lleva varios años en el Congreso siendo tramitado, que crea el Sistema Nacional de Emergencia, que luego crea también la Agencia Nacional de Protección Civil, todavía tiene en el Congreso y en el Senado en particular sin avanzar. Avanzó a la Comisión de Defensa, la Comisión de Defensa rechazó completamente este proyecto de ley. Y este proyecto de ley que pretende canalizar a través de un solo organismo todo lo que tiene que ver con planificación de la ciudad, todo lo que tiene que ver con la mitigación, la prevención y luego también el trabajo en terreno en el momento que ocurra una catástrofe natural, pretendiendo obviamente mitigar lo máximo posible los efectos de una catástrofe en el caso que sea necesario. La naturaleza siempre va a mandar por sobre nosotros, pero en la medida que se pueda trabajar, esa agencia debería hacer eso. No se está avanzando en aquello. La pregunta que planteaba, por ejemplo, la Comisión de Defensa es a quién deberá pertenecer la dirección de un sistema que pretende trabajar sobre las catástrofes naturales, si pertenece a defensa o en este caso tal vez a un organismo como la ONEMI. Ahí te planteo la pregunta a ti, Carlos, respecto a aquello. ¿Hacia dónde crees tú que debería apuntar? ¿Debería ser la ONEMI que maneje los cánones, digamos, sobre lo que se trabaje en planificación urbana, en mitigación, en prevención? ¿O efectivamente debería ser tal vez otra agencia la que trabaje sobre aquello? O sea, yo parto con la idea de que la agencia que sea tiene que tener una mirada interdisciplinaria, partamos de ese concepto. Que es lo que no hay ahora. Es lo que no hay ahora, efectivamente. Ahí es donde se pretende canalizar a través de esta agencia de protección civil. Bueno, exactamente. Ese es un tema fundamental porque efectivamente estas situaciones, trascienden, claro, el tema de la emergencia cuando uno recurre a las fuerzas militares por una cuestión ya que se te escapa de las manos y tienen que actuar en los hechos, ¿no? También pueden participar en los temas de planificación. Pero yo creo que hay muchas instancias, digamos, yo creo en las que tienen que ver acciones tanto los mismos municipios como los ministerios de diferentes índoles que tengan que ver con obras, ¿no? Pero lo fundamental que aquí hay detrás de todas estas decisiones que hay es que estos son situaciones y decisiones que son invisibles de la perspectiva de la imagen política de las cosas. A ver, me explico. Estamos en periodo electoral, año electoral, y ahora empiezan a aparecer este tipo de cosas que son permanentes. O sea, Iván o la gente que estamos metidos en los temas relacionados con el territorio o con las ciudades, digamos, nos damos cuenta que hay muchas cosas que hay que tomar decisiones, pero como se invisibilizan a la voz del votante o del clientelismo político, como que son poco relevantes. Entonces ahí cuesta tomar decisiones porque van canalizando los recursos o la toma de decisiones más rápidas a cosas que son más tangibles y que le van a dar dividendos políticos rápidamente, digamos. Buen punto tú lo puedes ver, digamos, en el clientelismo político que particularmente sea en las comunas, digamos. Entonces con esto de la planificación urbana, que ahora se visibilizó por una serie de problemas, partimos con los incendios, ahora con la famosa concentración de las torres y los famosos guetos urbanos que se denominan, ¿no? Pero que son historias largas ya, no son nuevas. También un punto. Sí, claro, no es nuevo, es una cosa que está hace tiempo y como que de repente empezaron a aparecer como por arte de magia. Y no están así, Iván claramente lo decía, o sea, efectivamente aquí se están dando ciertas instalaciones, por ejemplo, las zonas de riego. Siempre han existido. Cuando uno ve un instrumento de planificación, la zona de riego está delimitada. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en Peñalolén por allá por el año 91, 92, no estoy muy exacto, que después vino lo de Antofagasta. Y si uno revisa los instrumentos cuando fue el tsunami del 2010 en Constitución, había una zona de riesgo demarcada. Pero las ocupaciones, de hecho, y que se fueron afianzando con esto del clientelismo político, donde, bueno, miremos un poquito para el lado y después se van ratificando por la misma institucionalidad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que efectivamente queda mucha gente contenta, que tiene un voto para la persona, que a lo mejor aprobó eso, y nadie le quiere poner el cascabel al gato. Entonces, me acuerdo que cuando pasó el incendio me preguntaron, ¿y qué es lo que pasa? Y yo le digo, ¿y qué hizo el director de obra para impedir esa instalación de personas donde no correspondía? Entonces, ahí es donde tenemos el problema. O sea, las decisiones te pasan por visibilizar cosas que normalmente aparecen cuando hay épocas electorales, pero que evidentemente están siempre presentes. Entonces, como no son tangibles, cuesta tomarlas en consideración.
Comparte Iván, parece, ¿no? Sí, claro. Ahora, hay que distinguir las funciones que cumplen los organismos. Yo creo que la ONEMI cumple una función, ya sea agencia civil o el nombre que tome, de control de emergencia. Y uno no puede mezclar o no debiera mezclar el control de emergencias con la planificación territorial y con la prevención, que está en manos de los gobiernos regionales, de los municipios y del Ministerio de la Vivienda. ¿Por qué no lo debiera hacer? Porque son funciones muy específicas y muy distintas. Y porque lo que uno debiera esperar es que la planificación territorial, planes reguladores, ordenamiento, que está a cargo de los municipios, de los gobiernos regionales y de los ministerios, a nivel de política, logre, digamos, definir condiciones que reduzcan la exposición de riesgo a los asentamientos. ¿Cómo? Definiendo zonas de riesgo que se respeten en los planes reguladores, invirtiendo en mitigación. Es muy interesante lo que tú dices de Antofagasta, porque en Antofagasta hubo un aluvión que fue una tragedia también en la quebrada de Macul, y después de eso se hicieron obras. Y hoy día hay piscinas aluvionales, 6 kilómetros de piscinas aluvionales en Antofagasta, que protegen la ciudad, que son obras hidráulicas, y también hay piscinas aluvionales en la quebrada de Macul. Y además hay una zona de exclusión en esos territorios para que los asentamientos no lleguen. Entonces, yo creo que hay que separar las cosas. Eso como primer punto. Y para reforzar el segundo punto, es indudable que si uno tiene una zona de riesgo, pero hay asentamientos informales que la toman y las autoridades entregan título de dominio, el Ministerio de Bienes Nacionales, y luego los municipios validan eso, estamos retrocediendo. Sí, o sea, sí, completamente. Y lo que ha pasado en Valparaíso, en buena medida, y está pasando porque hemos visto, ¿cierto?, que cuesta mucho relocalizar a las familias, no hay terrenos muchas veces, y las autoridades, por criterios políticos electorales, permiten que esto ocurra, y después, cuando hay incendios, tenemos que arreglarlo, y hay mucha población expuesta a riesgo en Valparaíso. Pero nosotros calculamos que la parte alta de Valparaíso, solamente con riesgo de incendio forestal, hay un 32% de la población expuesta. Entonces, bueno, ¿qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo estamos trabajando con las quebradas, con los caminos, con los cortafuegos, para que no ocurra lo que pasó en Playa Ancha, y antes en el Cerro de la Cruz, y antes en Rodelillo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy día. Sí, un tema complejo también, conectándonos un poco con lo que decía Carlos, porque generalmente eso de, por ejemplo, tener que sacar a gente de un lugar es súper poco político. Exactamente. No trae ningún rédito. Ahí es donde empieza este equilibrio, entre comillas, porque en definitiva no debería ocurrir eso. Lo que en definitiva debería ocurrir es que los municipios, los organismos de emergencia se preocupen directamente por las personas. Ahí donde yo también me cuestiono mucho de lo que está pasando en el Congreso. Que es el tercer punto que quiero tocar. Bueno, dicho sea de paso, este proyecto finalmente ahora está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización. Así se llama la comisión, que paradójicamente se llama así también porque aparentemente no hay mucho de avance respecto a este proyecto. Se están revisando las indicaciones. ¿Cómo unir esas dos cosas? El tema de no generar un impacto político grande con la toma de decisiones que muchas veces implican movimiento de personas de zonas. ¿Y cómo se hace ahora también? Yo creo porque la planificación a años es una cosa, eso se puede arreglar, digamos. Pero la cosa ahora, ¿cómo se arregla? Hoy día tenemos un 32% de la población expuesta a riesgo, con distintos niveles de riesgo, pero tenemos un porcentaje que está expuesta a alto riesgo porque están en pendientes muy pronunciadas, próximos a bosques, sin caminos ni cortafuegos. Entonces lo que nosotros se supone que debemos aprender en Valparaíso también y en otras localidades es delimitar eso. Ahora, es muy difícil porque muchas veces las familias no tienen dónde localizarse y no es la solución tampoco llevarlo a otra comuna, porque tú rompes el arraigo de las redes sociales. Entonces hay que, en algunos casos, relocalizar en zonas seguras próximas al asentamiento, pero tan importante como eso hay que invertir en reforzar las quebradas, hacer cortafuegos grandes para que los bosques no lleguen a las zonas urbanas, hacer caminos y estanques de agua, como se hizo en el caso del incendio de Valparaíso. Eso es un avance para que tú puedas llegar rápidamente y controlar el fuego. Respecto a la prioridad política, dos distinciones. La primera es que efectivamente hoy día lamentablemente nosotros estamos en una situación donde la agenda política está puesta por quienes tienen la capacidad de movilizarse mayormente o por la contingencia y la coyuntura. Y cuando pasa la coyuntura a los desastres, entonces y principalmente la coyuntura, de hecho, baja la prioridad política de estos temas. Yo tengo que decir, me tocó trabajar en la campaña del presidente Lago y en su campaña, él ya no está, digamos, hoy día en carrera, pero en su programa que está en la internet, hay todo un capítulo de desastres naturales donde hay medidas para reforzar la capacidad del Estado de prevenir, de invertir, de lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo eso después se traduce
en proyectos de ley? ¿Cómo se le da la urgencia que requiere en la discusión que tenemos que tener hoy día? Andrés, en lo particular, en lo que se hace hoy en día, tú que tienes contacto con la municipalidad directamente, ¿cómo se trabaja respecto al tema, por ejemplo, de la prevención? En el caso particular, por ejemplo, que estábamos conversando de tener que movilizar a personas desde zonas donde han estado toda su vida, donde tienen sus redes sociales, que decía Iván, tienen su familia. ¿Qué se hace actualmente con esos temas en particular? Bueno, el trabajo de los municipios es bastante abnegado y con pocos recursos, eso lo sabemos todos, y yo te diría que hay un esfuerzo además de los municipios por profesionalizar el trabajo que se hace en esta línea. Hay más de un 70% de profesionales que trabajan en estas áreas, en estas direcciones, en estas unidades en materia de emergencia, que los alcaldes lo han definido así, más de un 40% también de técnicos, y además se han creado comités comunales de emergencia justamente que han podido articular esto. Pero hay mucho por hacer, y ese mucho por hacer pasa básicamente no solamente por lo que ustedes también mencionaban. Aquí hay un aspecto político muy importante y nosotros seguimos insistiendo también que esta mirada local, esta visión local que se tiene del territorio, esta perspectiva descentralizadora, donde los recursos se pueden disponer y se tienen a la mano en un territorio determinado y no básicamente llamar a cierta intendencia o a ciertas regiones para que provean de los recursos con una lentitud tremenda. Es decir, efectivamente se ha avanzado, pero hemos retrocedido en la capacidad de coordinación. No hemos avanzado mucho en que los ministerios tengan una mirada intersectorial frente al tema. O sea, hay ministerios que piensan que el asunto corresponde a uno y no tiene ninguna vinculación con los temas. El Ministerio de Educación sí tiene que ver, por ejemplo, con estos temas desde la medida, desde la educación, desde la sensibilidad. El Ministerio de Salud sí tiene que ver esto cuando ocurren los desastres y hay que movilizarse rápidamente. Defensa, por supuesto, la tiene. Pero yo sí les hago una pregunta a esos tres ministerios si trabajan vinculado intersectorialmente al tema, evidentemente que no. ¿Y ahí cuál es el gallito, dirías tú? ¿El gallito tiene que ver con tema de poder, digamos, dentro de cada ministerio? ¿Tiene que ver con la ley? ¿Tal vez la ley obliga a actuar de cierta forma? No, yo creo que ya Chile ha entrado en una dinámica compleja en la medida que si el centralismo sigue creciendo en las políticas públicas y no se trabaja en una reforma del Estado que avance en una mirada más intersectorial de cómo se ven estas cosas, como dije inicialmente, no solamente en temas de riesgo, también los temas de adulto mayor, también los temas de los migrantes, como que los municipios no existen. Realmente en ese sentido es bastante complejo, en este tema urbano es exactamente igual. Yo creo que hay que avanzar por esa línea, dotar de más recursos, por cierto, con una supervigilancia de los recursos que se entregan a los municipios, pero aquí hay que instalar protocolos, hay que apretar verdaderos botones que en los momentos de desgracia, de complejidades, de situaciones de catástrofe, se pongan en práctica. Hay muchas veces situaciones donde los municipios justamente frente a situaciones como esta, me recuerdo el tsunami, la municipalidad de Arauco, la comuna de Arauco, hay experiencias de municipios que han hecho las cosas mejor y hoy día están mejores que antes, han salido fortalecidos estas situaciones. Pero hay otros municipios que con menos recursos y menos capacidad de liderazgo su alcalde han estado peor, han aumentado las situaciones. Efectivamente, como dice Carlos, existen situaciones donde el clientelismo político es importante, pero también digamos las cosas como son. Las empresas en lo suyo. Hay un trabajo en las comunas rurales donde las empresas son los principales generadores de complejidades también. Digo, derechamente, pueden ser desde forestal, empresas, en fin. Hay un conjunto de empresas que finalmente no prevén situaciones como esta y finalmente es el público que se tiene que hacer cargo de esto y el municipio no tiene la capacidad para enfrentar a una empresa grande que con la finalidad de dar trabajo al mismo tiempo complejiza la situación en los riesgos. Y hoy día el Estado también. Bueno, las políticas... el tema de trabajar sobre mitigación, sobre riesgos, implica un montón de actores. De hecho, la propia agencia que se planifica incluye a los privados dentro de las conversaciones que se tengan, la planificación que se quiera hacer de las ciudades. Solo un tema, Felipe. Desde la mirada municipal, una de las principales complejidades que nosotros vemos también es que muchas veces, inclusive el gobierno central, independientemente del gobierno de turno, prefiere fortalecer el desarrollo económico de los territorios, poniendo en riesgo justamente la situación de los habitantes de las comunas. Bueno, la gran pregunta, planificación, no sé si tan pregunta en verdad. Uno habla de planificación urbana, crecimiento de las ciudades, como ha crecido Chile en los últimos años, y uno asume que debiera estar incluido el tema de lograr mitigar lo máximo posible los riesgos, pero el problema es que eso no ha ocurrido. Lo que pasa es que ha ocurrido en parte. Sí, ha ocurrido en parte, claro. Lo que pasa es que en los últimos años hemos tenido tantas catástrofes naturales que en definitiva los principales avances que se han tenido han sido a partir de la coyuntura. Lo que pasa es que lo que ocurre es que la frecuencia de desastre ha aumentado por consecuencia del cambio climático. Por lo tanto, la velocidad de reacción del Estado para prever estas situaciones, no solo porque la planificación territorial tiene dos como grandes dimensiones. La primera son las regulaciones territoriales, las normas territoriales.
definir un área para que la gente no se localice ahí, ver hasta dónde está o llega a la altura de los edificios para que no se vean afectados por un tsunami o al revés. Ese es un mundo. Y el otro mundo son las inversiones que se construyen para poder reducir los riesgos en las quebradas, en los bordes costeros, en la limpieza de las zonas forestales o el despeje de las zonas forestales. Generalmente estas dos dimensiones de la planificación urbano-territorial no están coordinadas, como decías tú, claro. Y hay ministerios que se encargan de una y ministerios o municipios que se encargan de la otra. Pero el desafío acá tampoco es generar una superposición. Por ejemplo, ¿qué te digo? La oficina de emergencias que se cree no debiera estar a cargo de la planificación territorial. Debiera estar a cargo de controlar la emergencia y definir ciertos lineamientos para prevenirla, porque si se hace cargo de la planificación territorial se va a superponer con el Departamento de Seguridad Urbana de los municipios y con los gobiernos regionales de las seremías en este caso. Y vamos a tener una lasaña de planes que se van a superponer y eso es un desastre. Entonces hay que definir bien las competencias y, como tú bien señalas, coordinarse a nivel regional, y ahí es donde tenemos que avanzar mucho, para que, si que tenemos gobernadores electos, que hacia donde deberíamos avanzar, tú puedas traspasarle a los ministerios competencias para que ellos sí puedan coordinar con potestad administrativa, es decir, con mando, no de buena onda, no en estos comités voluntarios que se crean muchas veces. La figura del delegado presidencial, por ejemplo, es fatal para esto. Nunca ha servido de mucho tener un delegado que va a coordinar ahí y no puede tomar ninguna decisión ni firmar ningún decreto. Entonces se requiere avanzar en esa materia, pero eso va a tomar tiempo y no podemos esperar a que esto esté listo para poder proteger nuestras ciudades. Es interesante ese punto, porque justamente tiene que ver con la delegación de poderes. ¿Quién tiene más poder por sobre otro, digamos, para actuar en ciertas circunstancias particulares? Entonces, ¿la agencia en qué queda, digamos? La agencia de protección civil tiene su elemento, tú me dices, pero perfectamente lo que ellos propongan puede ser desechado por otro ministerio. Lo que pasa es que yo creo que en este caso uno tiene que separar las funciones de planificación y prevención de las funciones de control de emergencia y de gestión de emergencia, el despliegue rápido de todas las fuerzas para poder reponer la conectividad, las viviendas de emergencia, los servicios básicos de agua, el orden público, que eso tiene que operar más coordinadamente con un sistema de monitoreo adecuado. Pero eso es en la emergencia. Y luego está el proceso de reconstrucción, que no debiera estar a cargo de una oficina de emergencia, porque hay entidades especializadas en reconstruir las localidades. Sí. Y luego la prevención. Entonces, estas tres instancias son distintas y deben estar a cargo de organismos especializados. Quisiera cambiar un poquito el foco de la conversación para preguntarle a Carlos respecto a la actualidad de Chile. ¿Cuál dirías tú que deberían ser las prioridades desde el punto de vista de inversión, por ejemplo, en temas de mitigación, en temas de cultura preventiva, tomando en consideración que tenemos ya... Lo único que nos falta son los huracanes, en verdad. Pero desde el punto de vista de los elementos que son de riesgo para la población nacional, ¿cuál dirías tú que deberían ser prioridades que hoy por hoy Chile debería tomar en un contexto también, hay que decirlo, donde el cambio climático, como decía Iván, está haciendo que la cosa esté muy mezclada, que se tenga lluvia en el norte, que en el sur tengamos sequía, por ejemplo? Bueno, tenemos de todo y la pregunta es ¿por dónde partir? Bueno, de partida, tú lo estás señalando, y también lo señaló Iván, estamos en una contingencia que tiene que ver un poco con el cambio climático que se ha planteado, digamos, para quedarse, yo creo, por mucho tiempo. Y obviamente eso ha acelerado los procesos de emergencia, aparte de los desastres que nos generan los sismos y todas estas cosas que van asociadas con una serie de situaciones que van afectando el desarrollo del país, en definitiva, ¿no? Yo creo que lo que hay que partir es lo que estamos hablando, primero que nada establecer un orden en el país en que se establezcan ciertos parámetros de ordenamiento que se cumplan y obviamente separar esta instancia que, como bien lo señala Iván, es que efectivamente hay una instancia que es la planificadora, la que tiene que ordenar el territorio. Partamos de la perspectiva que el territorio no solamente el espacio urbano, ojo con eso, porque el espacio urbano va a menos como el 0,2% del total del territorio nacional. Nosotros después tenemos el resto del territorio, que en este momento recién acaba de adjudicar hace pocos meses atrás el PNUD, una política para empezar a sentar las bases de una política nacional de ordenamiento territorial, porque lo que tenemos es una política nacional de ordenamiento urbano, pero no del territorio en sí. Entonces, cuando tenemos el problema de los incendios, cuando tenemos el problema de aluviones, todo eso parte en zonas que no son ordenadas y no están bajo los planes reguladores que nosotros tenemos, porque esos están diseñados para trabajar solamente en las áreas que corresponden a las zonas urbanas de las ciudades. Y el único instrumento que tenemos que se mete un poquito en las zonas que son más bien de carácter rural o extraurbana o extramuros de la ciudad son los intercomunales, digamos, que son normativos, porque tenemos los instrumentos regionales que son más bien indicativos, por lo tanto no te van a servir mucho tampoco, te van a dar ideas y ciertas perspectivas de intervenir. Y a lo mejor te pueden ahí también dar indicaciones respecto a la prevención y tener problemas, prevenir los problemas que podrían ser riesgo, digamos, en relación a todos los factores que tenemos presentes en el país.
Pero para normar estas cosas, para regularlas, tenemos que también, como las mencionaba Andrés, digamos, tenemos que también ver no solo los aspectos de la naturaleza, sino que lo que implican ciertas instalaciones que son contaminantes, complicadas o complejas, digamos, en relación a la calidad de vida de las personas y que afectan y que están en las zonas rurales y que no están necesariamente inmediatamente en la zona urbana, pero que las afectan de alguna manera. Tenemos el tema de los agroquímicos, por ejemplo, que nadie los menciona mucho y que son también una contingencia que también tenemos que tenerla en consideración, aparte de todo lo que hemos nombrado. Por lo tanto, esto también tiene una mirada bastante integral en pensar el territorio desde su integridad y asociarlo después en la localización de lo que viene el instrumento de planificación a nivel urbano. O sea, son dos cosas que hay que hacerlas asociativamente y complementariamente. De hecho, cuando hablábamos del tema de los incendios, es porque me preguntaban, ¿y qué pasa? Claro, es que la planificación urbana llega hasta el límite urbano. ¿Y qué más hay más allá? Bueno, ahí viene la zona de nadie, o sea, claro, donde aplican las normas del territorio y la indicativa, pero nadie le dice al tipo de la forestal que tiene que estar a mínimo 500 metros, no, porque además es otra cosa. Como bien lo señalaba Iván, la ciudad ha ido creciendo más allá de la planificación. Entonces no es que el bosque se haya incluso ido acercando a la ciudad, sino que la ciudad se ha ido acercando al medio natural. Y por lo tanto esto, sí o sí, tenemos que considerar qué es lo que significa el ordenamiento desde el territorio, desde la gran mirada territorial y desde la perspectiva de la instalación del asentamiento urbano, digamos, que es el que tenemos que regular. Andrés, te repito la pregunta porque me imagino que cada uno de ustedes tiene su propia perspectiva, pero ¿cuál debería ser la prioridad de Chile en estos momentos, ahora, a partir de mañana? Rápidamente, una nueva institucionalidad. Este proyecto tiene que tener una mirada local. Es imposible desarrollar una mirada tan centralista como lo que tienen las bases del proyecto sin considerar una descentralización en estos casos, ¿ya? Efectivamente, hay que separar la planificación, pero la etapa esta de la ejecución tiene que estar los municipios fuertemente, tienen que contar con los recursos para poder responder inmediatamente frente a emergencia y no estar preguntándose si tienen los recursos, si estarán, si podrán hacerlo. El alcalde es tremendamente importante en los primeros momentos. Asume unos roles que efectivamente solo se saben después por los medios, pero efectivamente, ¿quién conoce más el territorio? Es la misma gente, los propios habitantes y sus autoridades. Son los que determinan si conocen el mar, los movimientos del mar, si efectivamente el volcán va a tener una erupción o no. Efectivamente el conocimiento hace que ciertas comunas tengan mayor capacidad de enfrentar estos desafíos, por tanto es imposible no considerarlas. Pero además de eso, deben contar con los recursos suficientes. Y efectivamente esta mirada centralista está muy perdida del concepto internacional. A nosotros nos preocupa cuando vemos los resultados. Nos preocupa también la cantidad el poco gasto realmente en esto. Chile es un país con alto nivel de ocurrencia de muchas cosas, eso lo sabemos todos quienes vivimos acá. Desastre, tsunami, terremoto, en fin, hoy día se nos están acercando los incendios. El gasto no es equivalente, no es proporcional a la cantidad de infraestructura que deberíamos tener. La ONEMI, y eso sí es importante, valorable, deberían tener mucho más recursos de los que tienen hoy día, porque el gasto que se está generando por la pérdida de temas forestales, en fin, de la pérdida de infraestructura en Chile es enorme y no se está haciendo lo necesario justamente para poder invertir en algo que son básicamente aspectos importantes para la estructura nuestra y para los temas también de decisiones políticas. De hecho, si no me equivoco, aquí en el contexto sudamericano por lo menos, Chile se concentra la mayor cantidad de catástrofes naturales ocurridas en los últimos años. Iván, yo tengo que avanzar tus prioridades. Sí, tenemos que avanzar en dos frentes paralelos, porque el tema institucional, de reforma institucional, de descentralización nos va a tomar tiempo. Sí. Pero tú puedes identificar hoy día, sobre todo las ciudades que están entre la cordillera de la costa y el mar, en el norte, y me refiero con ello, Antofagasta, Iquique, Alto Hospicio, el río Copiapó, Paipote, Tierra Amarilla, Chañaral, hoy día hay que hacer obras hidráulicas para proteger estas ciudades y eso se puede avanzar en paralelo con la reforma institucional. Lo mismo ocurre en el caso del Gran Valparaíso, ¿cierto? Con los bosques que tenemos que hoy día hacer obras para poder proteger los asentamientos antes de localizarlos de las plantaciones con, digamos, adecuados cortafuegos. Los esteros de Viña, los esteros de Reñaca. Estoy dando prioridades porque creo que son importantes focalizarlas en el Gran Concepción, el río Andalién, la isla Rocuán, zonas que se inundan regularmente, el mismo Biobío tiene defensa fluvial en algunos casos y en otras no, tiene bosques que ingresan a zonas densamente pobladas. Y luego nos vamos a las ciudades del sur, costeras como Constitución. Entonces, yo diría como en dos agendas en síntesis, una agenda de obras hidráulicas o de protección, cortafuegos, estanques de agua, y en paralelo una agenda de descentralización, de cambio institucional, que nos va a tomar algo más de tiempo, pero que nosotros no podemos esperar, siendo muy importante que eso está listo para proteger nuestras ciudades hoy día, porque tenemos que protegerlas hoy día. Lo que ha pasado hoy día en Coquimbo, esperemos que se pueda controlar, pero sí en par un sector densamente poblado de la ciudad,
de Coquimbo, es un sector densamente poblado, y hay que ver en el borde costero también, ahí ya estamos viendo sectores de inundación. Entonces, bueno, esas obras hay que partirlas en al menos 12 ciudades a corto plazo. Bien, Iván, Carlos, Andrés, les quiero agradecer por haber estado acá con nosotros en Vía Pública. Muchas gracias por su mirada en un momento complejo que estamos viviendo, por lo menos acá en la zona centro-norte del país. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Nosotros vamos a una pausa en Vía Pública, volvemos de inmediato. Bueno, existen palabras clave en la vida y todos nacen de un quiero. Por eso en Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Conócelas en security.cl. Grupo Security, quieres, puedes. Bien, nos vamos a revisar nuestro portal de noticias 24horas.cl para ver qué ha ocurrido durante las últimas horas. Obviamente con el foco puesto en lo que está ocurriendo en la zona centro-norte del país. Bueno, tenemos un minuto disponible para que ustedes vayan revisando las informaciones, lo que va siendo publicado, por ejemplo, a través de las cuentas de Twitter de las distintas gobernaciones, municipalidades. Se está actualizando minuto a minuto en este portal, esta nota que está publicada en la parte principal. Usted ingresa a 24horas.cl y se va a encontrar con este minuto del sistema frontal que afecta al norte, centro, sur del país también, con un foco principal en la región de Atacama y Coquimbo durante esta noche en particular, donde se debieran registrar mucha lluvia. Bien, vamos al tiempo, a revisar justamente cómo va a estar. Para Santiago tenemos lluvia, obviamente, con 10,7 grados la temperatura actual. Y vamos a revisar para los próximos días, viernes, chubascos, tomando en consideración que este sistema frontal deberá ir perdiendo fuerza durante las próximas horas. Alrededor del mediodía es cuando ya deberá estar un poco más despejado, ya sin lluvia, por lo menos acá en la región metropolitana. Y para el sábado tenemos parcial con 19 agradables grados. Y aquí le escuchamos de fondo es a José Luis Perales y su tema ¿Y cómo es él? Bueno, la historia para este tema, el cantante, señala que el artista fue contactado por el mayor narcotraficante del mundo, Pablo Escobar, y que en medio de una gira por Colombia lo mandó a llamar para que tocara para él. Obviamente con una compensación económica muy atractiva, pero a la vez una situación de peligro. Bueno, una reunión que se concretó en una de las mansiones de Escobar en el departamento de Antioquía. Así lo relata Pablo Carbonell, artista español, que en su libro El mundo de la tarántula cuenta que Perales tuvo que tocar 15 veces la canción que estamos escuchando, y como es él. Al principio le ofrecían $1000 por cada vez que la tocara, pero cuando ya llegó a la 10ª vez que la había reproducido, ya no la quería tocar más. Así que pusieron la pistola sobre la mesa y bueno, tuvo que cantar nomás cuantas veces se lo pidieran tanto Pablo Escobar como su acompañante también. Lo más probable es que algún acompañante la haya estado pidiendo que tocara esta canción 15 veces. Bueno, con esto despedimos Vía Pública. Que estén muy bien. Recuerde que las noticias siguen durante toda la noche en Canal 24 Horas. Viene también medianoche. Está activo el hashtag AlertaTVN para que sigan enviando información, fotografías, videos también para ir comentando durante la noche. Y estén atentos porque tenemos transmisión en vivo durante la madrugada. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Si te hago otra pregunta, ¿cómo es él? ¿En qué lugar?